Menos de 2 semanas para celebrar nuevas elecciones aquí en nuestro país, a días nada más de un nuevo debate presidencial entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Vamos a analizar estos y más temas en esta campaña electoral aquí en Uruguay desde otra mirada tal vez, una mirada ajena a los números, aunque es inevitable hacer algunas referencias también a la reciente encuesta de Opción Consultores que ya empieza a pintar cuál es el panorama electoral a esta hora. Vamos a recibir en estos momentos entonces a Camilo López Burián. Él es doctor en ciencia política y además docente de la UDELAR. Gracias por acompañarnos, Camilo, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bueno, primera reflexión, obviamente queremos entrar en alguno de los temas que tocábamos al comienzo del programa sobre las novedades y lo que ha pasado en el escenario político uruguayo. Pero como decíamos al comienzo también, es importante repasar esta primera fotografía de cara al balotaje. ¿Qué nos dice? ¿Qué tan certera puede ser? ¿Y qué pasa también con el margen de error que en estos tiempos parece ser también un indicador importante? Bueno, lo que muestran los números que vienen, lo que vienen mostrando las encuestas de opinión pública es que estamos ante una elección competitiva, una elección que no está cerrada y que se define, entre otras cosas, por la migración o no de votantes y cómo se comporten quienes no tienen aún definido el voto. Ahí hay algunos elementos básicos o interesantes para pensar. Pensar automáticamente que quienes votaron a tales o cuales partidos, porque esos partidos integren una coalición, se transforman en votantes en bloque, en el caso de Delgado, ¿no? Como una acción mecánica es algo que debe matizarse porque siempre hay un efecto, ¿no? Los estudios electorales en Uruguay muestran eso, que hay una parte de ese electorado que no necesariamente acompaña la primera decisión, o sea, hace automáticamente la decisión de sus liderazgos políticos. Claro, pero acá aparece, lo que pasa es que, le consulto, aparece un bloque colorado muy fuerte dentro de la coalición. Que haya fuga de votos indicaría que un colorado vote al Frente Amplio. ¿Eso es posible? La pregunta que yo te haría es, con la luz de la historia, ¿un colorado votaría un blanco? Sí, claro. ¿No? O sí, sea, esa sería otra pregunta en términos, lo que uno puede, en términos más históricos, en términos de identidades políticas. Estamos hablando de dos partidos que han tenido guerras civiles durante muchísimos años de nuestra historia política, ¿no? Uno podría mirar este proceso, ¿no?, como un proceso donde hay ciertas tendencias dentro de los partidos fundacionales, Partido Nacional y Partido Colorado, de buscar una forma de competencia política donde la aproximación o incluso la fusión de ambos bajo un mismo lema, una elección futura, por ejemplo, le genere mayores capacidades de competencia política, ¿no? Si estos partidos hubieran competido bajo un mismo lema, hubieran tenido mejores resultados electorales. La pregunta es, ¿los mejores resultados electorales son un incentivo lo suficientemente fuerte para dejar atrás partidos tan longevos, con tradiciones, con identidades, con un montón de elementos que hacen la estructuración de la vida política del Uruguay, que es más allá que una elección, ¿no? O sea, esa es una pregunta no menor. Entonces, cuando tú me decís, ¿un colorado podría votar al Frente Amplio? La misma pregunta se podría hacer, ¿un colorado podría votar o aceptar un rol de ser el segundo componente de un espectro político, de un conjunto político donde el Partido Nacional, que ha tenido otra identidad política durante muchísimos años, es la cabeza de esto? Sería una pregunta así. Pero a la luz de cómo se ha desarrollado... Y no sí. todos los colorados son iguales. Sí, claro. No, claro, bueno. De hecho, ayer justamente hablábamos también de a veces la resistencia que genera el corte herrerista que también ha tenido el gobierno. Pero a la luz de lo que ha ocurrido en estos años de gobierno de la coalición, no han sido los colorados la mayor piedra en el zapato. Generalmente la ha presentado Cabildo Abierto, que incluso tuvo una caída en sus votos. ¿Usted relaciona esta caída en los votos de Cabildo Abierto con la oposición que le hizo dentro de la coalición republicana? Lo que dice el manual es que si alguien quiere tener un buen desempeño electoral, debe mostrarse como una opción alternativa e interesante frente al oficialismo, ¿no? Contra el que está compitiendo. Si uno forma parte de una coalición, quedarse hasta el final de las coaliciones, hasta el último día de desempeño de una coalición, no es un buen juego, digamos, ¿no? Esto puede verse claramente con lo que pasó con el segundo gobierno de Sanguinetti. El segundo gobierno de Sanguinetti, Volonté llega al último día de la coalición y tiene un mal desempeño. Es un candidato que no logra capitalizar eso, porque hay que diferenciarse.
El asunto es que la diferenciación de Cabildo Abierto en términos programáticos no se logró expresar del todo, ¿no?, al estar pegado a la coalición en algunas cosas, y además el propio partido tenía algunos desafíos. Un partido relativamente nuevo, un partido nuevo, que ustedes piensen que se funda entre febrero, marzo y la elección anterior, pocos meses, con un liderazgo rápidamente emergente como es el del general Manini Ríos, que ya sabemos que operó políticamente en la formación de Cabildo Abierto, incluso siendo comandante en jefe del ejército, elementos que no podía hacer desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las reglas. Y ese partido llega con una excelente votación, una votación muy importante, vota casi lo mismo que el Partido Colorado, con 3 bancas en el Senado. Ese partido tenía el desafío de construirse partidariamente, de consolidarse como partido. Y eso fue parte de lo que hizo colocando a parte de su estructura militante en el Estado, ¿no? Y eso también tuvo costos porque también tuvo elementos que visibilizaron esa acción y fue criticada, y parte de la acción en políticas públicas. Pensemos el impacto que tuvo con la caída de la ministra Moreira, el tema de las viviendas, ¿no? O sea, hubo un conjunto de elementos que también generaron cierta tensión. Primero, uno podría decir, Cabildo Abierto recogía, entre otras cosas, las alas derechas o sectores que estaban a la derecha de los partidos fundacionales, ¿no? El profesor Carlos de Masi, un gran historiador uruguayo, decía una cosa que me parecía muy, muy interesante, que era, por primera vez la derecha uruguaya, la derecha tenía casa propia, ¿no? Tenía un partido propio. Bueno, esto en otros momentos ha tenido sus intentos y le ha costado mantenerlo, le ha costado estabilizarse, ¿no? Le ha costado lograr tener autonomía de manejo. José Rila, también otro historiador, decía lo mismo. Ponía en duda cuánto podía mantenerse este asunto. Bueno, hoy tuvo una muy mala votación en términos comparados con la anterior, y tiene algunos elementos. Además tuvo problemas internos, Cabildo Abierto, tuvo una tensión entre distintas fracciones, Radaelli por un lado, el liderazgo de Manini por otro. O sea, pero porque lo raro acá es que usted dice que la diferenciación, el diferenciarse es un caudal positivo para un partido, pero en este caso, por ejemplo, lo que pasó con Ojeda, que no se diferenció en absoluto, sino que se presentó como un candidato coalicionista y obtuvo un crecimiento en la votación del Partido Colorado, de alguna manera desdice un poco esto que se afirmaba anteriormente, ¿no? A ver, una cosa, yo, como les decía, yo no soy un especialista en cuestiones electorales, por eso conversábamos sobre los temas más vinculados a Cabildo, luego a Salle. Lo que dice el manual, digamos, es que la diferenciación, el mantenerse dentro de una coalición, tiene costos políticos en términos de la diferenciación para después presentarse en la oferta electoral. El contrafáctico acá es el caso de Ojeda. Claro. Ojeda construye aquí un discurso donde él se presenta como un candidato diferente, con otros elementos de manera de hacer política, pero además rompe con una tradición o con una identificación típicamente colorada. Estos son algunos de los elementos que me parece nos deberían llevar a pensar esta discusión sobre las transformaciones que está viviendo el sistema político uruguayo o que puede tener en un futuro, ¿no? Es un candidato que no hace una referencia fuerte y constante a su identidad colorada. Incluso en algunos momentos, en algunas entrevistas, muestra algunas dudas, alguna falta de conocimiento o de enraizamiento con la tradición de su propio partido, con la historia de su propio partido, ¿no? También es un candidato que presenta, pueden tomar incluso la estética, la forma de presentación, de visión que tiene el programa del Partido Colorado, que tiene el programa de Ojeda en este planteo, ¿no? Se presenta como una cosa distinta, nueva, incluso con cierta distancia de algunas imágenes tradicionales que uno podría esperar del coloradismo. Y hasta no del vallismo, incluso, le estoy diciendo del coloradismo, ¿no? Hasta incorporó el color celeste. Sí. Vamos al caso, ¿no? Sí. Sí. ¿Quiénes votaron a Gustavo Salle? ¿Cuál es la población que eligió a este candidato? Esa es una muy buena pregunta. Y probablemente hayan, sobre todo desencantados, sobre todo personas que que tienen algún tipo de rechazo con el sistema político. Estuvieron a punto de meterlo en el Senado. Sí. Y probablemente allí haya desencantados por derecha y desencantados por izquierda.
Que quizá eso es lo que hace más interesante al fenómeno del Partido de Identidad Soberana. ¿Y qué genera en ese votante que hoy Gustavo Salle los deje en libertad de acción? Esa también es otra muy buena pregunta y que seguramente es bastante estratégico para seguir manteniendo esta lógica de, bueno, decir, yo no soy ni una cosa ni otra, voy a dejarles en libertad de acción, cada cual que haga lo que quiera. Claro, porque es muy interesante lo que vos planteás. Vos decís, son gente que está disconforme con el Frente Amplio o disconforme con el gobierno. Votó a Gustavo Salle y ahora tiene que decidir entre Igualmente uno de una cosa que vale la pena ser muy explícito y muy claro es que un análisis de las posiciones políticas, del programa de gobierno, de cuál es el perfil político de lo que plantea el Partido de Identidad Soberana, no resiste otra clasificación que el de un partido que está colocado a la derecha del sistema político. Incluso con posiciones muy ultristas. Vos hablás de un líder rojipardo. Sí. ¿A qué te referís con eso? Esa es una vieja definición, que viene que uno podría tirarla a la historia. Los primeros rojipardos surgen en la década del 20 en Europa, particularmente en Alemania, y que implicaba llegar a posiciones extremistas en la derecha a partir de ciertas nociones de izquierda. Una cosa era, por ejemplo, el colocar una contradicción. Estos eran, por ejemplo, algunos eran bolcheviques, miraban seguían las líneas leninistas de la Revolución Rusa y en un momento dijeron, bueno, la contradicción no es una contradicción de clase, es una contradicción de nación. Tiene que ver con la soberanía nacional. Si ustedes miran, el discurso de Gustavo Salle hoy dice, nosotros negamos el viejo clivaje izquierda y derecha, está superado esto. Nosotros lo que nos colocamos es en clave soberanista. Nosotros lo que queremos es la defensa de la soberanía nacional, ¿no? La forma en la que lo presenta y lo discute, dice, bueno, nosotros vamos contra las multinacionales, vamos contra las élites no electas de los organismos internacionales, vamos contra la agenda impuesta por la burocracia, la tecnocracia internacional. Ese discurso soberanista, que tiene esa construcción, que se presenta como superador de derecha e izquierda, recoge simpatías de personas que pueden identificarse con distintos lugares, pero que cuando uno mira la estructuración ideológica de los planteos de Gustavo Salle, no tiene otra cosa que colocarlo en la derecha. Este ejemplo. El principal elemento que distingue derecha e izquierda en la teoría política es el posicionamiento frente a la igualdad, o frente al no tolerar las desigualdades o considerar que las desigualdades deben ser corregidas. Si uno agarra a vuelo de pájaro el programa de la izquierda en Uruguay, que es el Frente Amplio, ¿no? Uruguay tiene varias izquierdas, una de ellas el Frente Amplio, es la electoralmente más exitosa. Uno toma el programa del Frente Amplio, el programa del Frente Amplio tiene más de 100 menciones a la palabra igualdad o desigualdad en sus páginas. El programa de Gustavo Salle aparece solamente una vez la palabra igualdad y refiere a la igualdad ante la ley. Esa es una mirada a vuelo de pájaro sobre el asunto. ¿Pero usted directamente dice que el discurso de Salle y su programa tiene un tinte nazi? No. Yo lo que estoy diciendo es que tiene un elemento de derecha y de lo que nosotros podemos considerar en el tiempo de hoy de ultraderecha. Bien. Las cosas tienen... Radical. Yo prefiero utilizar el término ultraderecha que el concepto de derecha radical. Y lo compararía, por si ejemplo... quieren les explico las diferencias. A ver, explique. Y entendemos un poco eso. Primero, ¿por qué es un discurso de ultraderecha? Porque es un discurso que en este tinte soberanista que intenta escapar de esa dicotomía, tiene un conjunto de elementos que, entre otras cosas, cuestionan asuntos que tienen que ver con la agenda de los derechos de colectivos, en algún caso minoritarios, que tienen razonablemente desventajas y vulnerabilidades sociales frente a las que, en este caso con un argumento juridicista, es decir, esto no corresponde. ¿Ah? Sí. La ideología de género que menciona, por ejemplo, ¿no? El concepto de ideología de género es un concepto que además estos grupos de ultraderecha utilizan como una forma de discutir y marcar la forma en la que se está discutiendo el asunto. ¿Ah? Tiene otro elemento característico de estos movimientos, que es, por ejemplo, la negación de algunas, lo que se llama teóricamente teleologías del progreso humano. Tiene que ver con la negación de algunos elementos científicos, ¿no? Con algunos elementos vinculados a la salud pública. ¿Ah? Tiene detrás de ellos elementos conspiracionistas, elementos que consideran que todo esto es fruto de un plan orquestado por una élite transnacional que se reúne, que coordina.
A ver, ese tipo de planteos son planteos que vienen desde muy lejos, que uno puede encontrar en otros movimientos históricamente, que históricamente ocurrieron, ¿no? No corresponde ponerle etiquetas que históricamente que son de otro tiempo histórico, ¿no? El nacionalismo, el nacionalsocialismo alemán, el nazismo o el fascismo italiano son experiencias históricas también de ultraderecha en otro momento. Hay en el mundo movimientos posfascistas, como es el caso de Giorgia Meloni, hay movimientos neonazis, como podemos encontrar en distintos lugares, pero no estamos hablando de este mismo tipo de movimiento. Estamos hablando de un movimiento político de ultraderecha, a mi juicio, que tiene en su discurso resonancias o elementos que parecen sonar a elementos que tradicionalmente uno puede colocar en la izquierda. Por ejemplo, el antiimperialismo. Pero hay antiimperialismo de derecha. Claro. Herrera, que usted hoy nombraba el herrerismo, Herrera ha tenido posiciones antiimperialistas en la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, y esas posiciones eran basadas en una visión realista y para nada de izquierda o contrahegemónica, sino tenían que ver una posición nacionalista y conservadora. Bien, sí, es muy interesante lo que está planteando. Y esta postura que toma ahora Gustavo Salle da la sensación de que la debería sostener a lo largo de los próximos 15 años para que su partido siga creciendo. Eso sería, si yo supiera qué va a pasar, capaz que usaría esa capacidad en otras cuestiones. De vuelta, los movimientos que tienen posiciones en este lado del espectro político hacia la derecha, en posiciones más ultristas, que además lo interesante es que el movimiento de Salle parece no terminar de que la gente termine de captar este asunto, sino que pasa más desapercibido en eso. El asunto es si logran mantenerse o no mantenerse en el tiempo. El fenómeno de época, el fenómeno global, es que estos movimientos son movimientos que han llegado para quedarse. Si uno mira Europa, si uno mira Estados Unidos, si uno mira otras regiones del mundo, encuentra eso. Esto de los outsiders. Yo les diría nuevas derechas, nuevos movimientos de derecha, de ultraderecha, que tienen características profundamente antiglobalistas, esta idea que aparece Salle de discutir la Agenda 2030 como un gran demonio. No, está bien, que Camilo. no es solo una discusión de Salle, eso también es parte de otros sectores a la derecha en el espectro político uruguayo, tanto en el caso de Cabildo Abierto como también en el caso de algunos legisladores del Partido Nacional. Acá hay un tema y te pongo un freno ahí que es Uruguay. A nivel de tradición tiene un peso muy fuerte en los partidos más que en las figuras que emergen, ¿no? Obviamente, en Uruguay gobiernan partidos y no personas. Y esa era la segunda parte de la respuesta, que hoy le citaba el caso de los argumentos que planteaba, por ejemplo, el profesor José Rila. En Uruguay ha habido intentos de grupos con este estilo, uno podría remontarse a 1919, cuando José Irureta Goyena es el primer candidato a diputado de un partido conservador que tiene 600 y pocos votos, ¿no? O cómo la Liga Federal de Acción Ruralista de Benito Nardone termina dentro del Partido Nacional. O sea, hay como momentos en los que estos sectores no logran despegar por sí mismos. Y en muchos casos vuelven a los partidos, ¿no? Incluso hablábamos de partidos o de sectores con tinte en su momento históricamente nazis o fascistas. En el caso uruguayo hay grupos de este tipo en los 30 que se incorporan luego a los partidos, vuelven a los partidos, ¿no? O sea, los partidos logran domesticar estas figuras de alguna forma. Camilo, en el final, ¿Cabildo Abierto es de izquierda o de derecha? Cabildo Abierto es un partido de derecha. Es más, si uno tomara el espectro político uruguayo, uno podría decir que ese espacio más a la derecha, más en términos posicionales, ¿no? Algo está en un lugar más uno diría, más en la ultraderecha, está compuesto por el grupo por Cabildo Abierto y por el grupo de Salle. Dos visiones distintas, posiciones diferentes. ¿Y por qué muchos analistas decían en la elección pasada que Cabildo Abierto le robó muchos votos al MPP, por ejemplo? ¿Cómo un MPPista puede votar un partido como Cabildo Abierto?
ambos comparten un elemento nacionalista, un elemento soberanista, que también está presente en el caso de Salle, que también tienen elementos que rescatan ciertas tradiciones de la identidad nacional, pero que las interpretan de manera distinta. Claro. No todas las personas asimilan y procesan esos mensajes de la misma forma. Por ejemplo, apelaciones y visiones a ver, las apelaciones que hace Manini Ríos desde una mirada, desde una apropiación y una utilización de la mirada artiguista para entender la realidad, es una mirada donde los más infelices siguen estando dentro de cierto nivel jerárquico estructurado de la sociedad, ¿no? Que no es tan igualitarista como otras visiones y sin embargo utiliza el mismo discurso, ¿no? Sí. Y después hay fenómenos electorales de que la gente vota por conjunto de elementos muy complejos, ¿no? Cortito, Cabildo Abierto desaparece. Si tuviera No, claro, bueno. sería difícil. De vuelta, si uno mira el mundo diría Vino para quedarse. debería haber espacio para este tipo de actores, ¿no? Incluso uno encuentra otros actores políticos que están en los partidos fundacionales, particularmente en el Partido Nacional, que utilizan discursos que se acercan a estos actores como para pescar parte de ese electorado. Si uno mira el mundo, deberían tener espacio de crecimiento. Si uno piensa en la historia política del Uruguay, debería decir, la historia política del Uruguay hace que un sistema de partidos tan consolidado, tan institucionalizado, con tantas identidades arraigadas, logre comérselo. Ahora, también estamos viendo un momento donde los partidos fundacionales uruguayos, que tienen una historia larguísima, tienen algunas personas que están diciendo por qué no nos fusionamos. Entonces, lo interesante es que estamos en un momento en el que claramente hay un olor a transformación muy fuerte en el ambiente. Camilo López Murián, muchas gracias por esta charla. La No, por seguimos en favor. cualquier momento, ha sido muy amable. Gracias.